Sí, a un minuto. Yo creo que presentas tú, Yasmi, ¿quieres o presento yo? Que yo le presento yo. ¿Me avisas? Ya. Bueno, este Alexandrov es uno de los geniecitos que da toda una escuela de geometría. Hay toda una escuela de geometría por los trabajos de él. Ok, ya estamos, ¿no es Sí. cierto? Ya. Ujú. Bueno, buenas tardes con todos. Tenemos el gusto de presentar en esta ocasión al doctor Enrique López, que es un profesor nuevo en nuestra carrera de la Universidad Central en la Facultad de Ciencias y que nos tuvo su doctorado en Brasil, así que nos va a hablar en esta ocasión del análisis geométrico en el teorema de Alexandro. Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación y el auditorio es tuyo. Gracias, Yasmín. Bueno, puse que el objetivo en sí es discutir aspectos de la prueba del teorema de Alessandro. Sin embargo, más que discutir cosas concretas, me gustaría un poco mostrar las herramientas del análisis geométrico, eh, que son repetitivas en varios problemas. Hasta en la actualidad hay muchos problemas, en especial cuando se abordan, por ejemplo, soluciones autosimilares de flujos geométricos. Se usan herramientas como la que vamos a ver ahora. Entonces mi idea es un poco motivar eh, esta área, es decir, este tópico, y bueno, dejar esa sensación de curiosidad para que cada uno pueda profundizar como guste. Entonces, el teorema de Alessandro. El teorema de Alessandro fue, fue enunciado y probado por Alessandro en 1958, que las únicas superficies cerradas, orientadas y embebidas de curvatura media constante en el espacio euclidiano son las esferas. Bueno, de aquí a poco vamos a discutir cada uno de estas palabras que intervienen en el enunciado. La versión de superficie sería que las únicas superficies cerradas, orientadas, ¿no?, y embebidas de curvatura media constante en el espacio euclidiano son las esferas. Entonces, aquí yo he puesto un resumen de la presentación. Después le puedo compartir para quien guste la presentación. Entonces, primero vamos a habituarnos con los objetos que aparecen en el enunciado. Vamos a discutir brevemente operadores diferenciales en variedades riemannianas. Y bueno, finalmente damos una idea de la prueba. Entonces vamos primero a algo de historia. Bueno, el teorema de Alessandro fue probado por Alessandro en el artículo que está escrito ahí, en 1958. Él usó el principio de tangencia para probar este mismo. Sin embargo, bueno, después vamos a ver, en 1962 Obata demostró que bajo ciertas condiciones, un teorema muy conocido en análisis geométrico, bajo ciertas condiciones, una variedad riemanniana es isométrica a la esfera. ¿Sí? Y propiamente la prueba que vamos a discutir es la prueba de Rayleigh en el artículo de 77, donde él eh, extendió los resultados de Obata para, para variedades con borde y presenta una numeración usando estas herramientas del teorema de Alessandro. Estas herramientas se volvieron clásicas y son estas herramientas las que vamos a discutir ahora. Vamos a discutir la prueba de Rayleigh sobre el teorema de Alessandro. Muy bien. Entonces primero vamos a dar una idea de qué es curvatura media.
así primero un punto de vista geométrico. Entonces vamos a pensar en una superficie, ¿sí? Tenemos una superficie y queremos, por ejemplo, calcular la curvatura media en el punto que he dibujado P. ¿Cómo le haríamos? Geométricamente, ¿qué estamos haciendo? ¿O cómo lo hacían antes que llegara Gauss? Pues la idea era, dado el punto P, tomábamos un plano que contenía al vector normal, ¿sí? Y que pasaba en ese punto, ¿no? Una vez que hacíamos esa intersección alrededor del punto P, tomábamos una curva, ¿sí? Y a esa curva lo que hacíamos es calcular la segunda derivada y tomar su componente normal, ¿no? Entonces podemos pensar que para cada plano que contiene al vector normal, obtenemos un número que en este caso es el que representa una especie de aceleración normal, ¿sí? Sería esa magnitud, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar así, ¿no? Dado una curva, ¿sí? Dado un plano, tomamos una curva y calculamos la componente normal de la aceleración de esa curva, ¿no? Una vez que parametrizamos por el complemento, por la longitud de arco tal curva. Entonces, la curvatura media se define como la suma del mínimo de esos valores, ¿sí? Calculamos la menor curvatura normal y calculamos la mayor y le sumamos. Eso sería geométricamente la curvatura. Dividimos para 2, algunos autores no dividen para 2, depende ahí, eso no interesa un poco el 2, lo que interesa es exactamente la parte geométrica, ¿no? Entonces veamos, ¿no? Tomo un plano, calculo la menor de esas curvaturas, ¿sí? Que obviamente la menor va a depender hacia dónde hemos orientado el vector normal, ¿no? Asimismo el mayor va a depender hacia dónde orientamos el vector normal. Y eso es geométricamente la curvatura media, ¿sí? A veces nos referimos a ella como solo el signo, ¿no? El signo va a depender de cómo orientamos el vector normal, ¿no? Lo máximo que va a hacer es cambiar el sentido, si hace positivo o negativo. Muy bien. Bueno, ya sabemos que un poquito, una idea intuitiva de qué es curvatura media. Ahora vamos, ¿qué es una superficie cerrada? En general, una superficie, bueno, es una superficie regular, compacta y sin borde. Por ejemplo, tenemos ahí una esfera, un elipsoide y un bitoro, ¿no? Por ejemplo, son ejemplos de esto. Una hipersuperficie, ya vamos a ver. ¿Qué es una hipersuperficie? Es una variedad que vive dentro de Rn+1, ¿sí? O sea, es un conjunto que vive dentro de Rn+1, que está dotado de la topología subespacio, ¿sí? Y que, ¿cómo vamos a medir el producto interno entre estos vectores? Es usando el producto interno canónico usado por el espacio ambiente, ¿sí? Como hacemos como hacemos en el caso de superficie, ¿no? Solo que aquí se puede que sea mayor, ¿no? Se entiende que ese objeto que vive dentro de Rn+1 tiene dimensión n, ¿sí? Entonces vamos un poquito ya al plano formal, ¿sí? Entonces, primera cosa, yo quise simplificar un poco la presentación y solo voy a presentar en términos de embebimientos, pero esta primera parte puede ser hecha en términos de otro objeto que se llama inmersiones. Básicamente la diferencia es que un embebimiento no tiene autointersecciones y las inmersiones pueden tener autointersecciones, ¿no? Sí, nuestra superficie puede tener ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué es un embebimiento, no? Entonces tenemos una variedad n. Si existe una aplicación diferencial f,
¿sí? Tal que su diferencial es inyectiva para todo P, ¿sí? También tenemos que F es un homomorfismo sobre la imagen, en el cual la imagen es dotada de la topología inducida de Rn más 1. Entonces, se dice que es un embebimiento, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es una identificación de nuestra variedad como un subconjunto de Rn más 1, el cual es dotado de la topología subespacio, ¿sí? Admite cartas locales, ¿sí? Eso es una hiperficie, ¿no? Entonces, ese es en el plano de diferencial. Ahora vamos al plano geométrico. Ahora vamos a pedir que ya no solo sea una variedad diferencial, sino sea una variedad riemanniana, ¿sí? Una variedad riemanniana, bueno, para el que no conoce, es tal que para cada punto de la variedad yo he escogido una forma de medir los ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de superficie, nosotros hemos cogido ese producto interno de vectores tangentes, el inducido por el espacio ambiente, ¿no? Pero en general puede ser cualquier otro que cumpla unas ciertas condiciones. Bien, entonces, ¿qué es un embebimiento riemanniano? Un embebimiento riemanniano, ¿sí? O isométrico. Es un embebimiento, como habíamos dicho arriba, una función diferenciable, ¿no? Que podemos identificar nuestra variedad con la imagen de esa. Pero no solo eso, sino que tenemos una isometría desde el punto de vista riemanniano. ¿Qué es una isometría? Pues exactamente esto de aquí. Preserva el producto interno de vectores en la variedad. En otras palabras, lo que hacemos es una identificación de nuestra variedad riemanniana primero con la imagen de esa función diferenciable, como antes lo habíamos dicho, pero ahora vamos a usar el producto interno entre ellas canónico, ¿sí? Bien, ejemplos, superficies regulares, ¿no? En general, esto se hace para inmersiones. Yo quise poner embebimientos para no alargarme mucho en esto. Entonces podemos, como habíamos dicho arriba, hacemos identificaciones entre M y F de M, ¿sí? En otras palabras, hacemos una identificación entre abiertos de la variedad con abiertos a través de la aplicación F, ¿no? ¿Sí? Ahí usamos el hecho que F es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, hacemos la identificación entre U y F de U, ¿sí? Que este sería un abierto de TF de M, ¿sí? De la misma forma como es un embebimiento isométrico, también hacemos una identificación entre los vectores tangentes, ¿sí? A través de la aplicación diferencial, ¿correcto? En otras palabras, podemos ver el espacio tangente de la variedad como un subespacio de Rn más 1, ¿sí? Al pedir que esa aplicación F sea inyectora, este subespacio acaba siendo un subespacio de dimensión n más 1, ¿sí? Bien, podemos también asimismo hacer identificaciones entre campos de la variedad a través de la aplicación diferencial, la imagen de ella, y verlas como campos dentro de esa subvariedad, ¿sí? Entonces, a principio, tales campos solo están definidos en la subvariedad, que en este caso es F de M, o en F de U, más propiamente dicho. Esos mismos campos pueden ser extendidos a todo Rn más 1. ¿Sí? A priori el campo solo está definido en este abiertito. Y lo que hacemos, podemos extender ellos para ver esos
esos campos como objeto de Rn más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en general, para un punto que está en FDM, ¿no? Podemos dividir el espacio tangente usando el hecho que tiene la estructura euclidiana, ¿no? Entre un subespacio de dimensión n, que en este caso viene a ser la imagen de la aplicación diferencial, con su ortogonal. ¿Sí? Todo esto es lo que se supone que nosotros estudiamos cuando hacemos el caso de inmersiones riemannianas. Entonces, en otras palabras, podemos descomponer cada vector como un vector que es tangente a la variedad y un vector que es ortogonal a la variedad, ¿no? Así como hacemos en el espacio de Hilbert o en dimensión finita también, ¿no? Bueno, ahí podemos asociarle fibrado, un fibrado que se llama fibrado normal, ¿sí? También, en fin, hacemos toda esa construcción típica. Esto yo escribí para el que después quiere leer, ¿no? No voy a pasar mucho tiempo aquí. Solo creí que era necesario escribirlo. Bien, entonces podemos considerar las proyecciones, ¿no? Las proyecciones canónicas, que me da un vector de Rn más 1 y le doy la componente tangente. También le puedo dar la componente normal, ¿no? Posible probar que por el hecho de que la variedad sea embebida, estas aplicaciones son diferenciables. ¿Sí? La siguiente es la forma en que vamos a diferenciar los campos. ¿Sí? Muy bien, antes de pasar a esta línea, a discutir la línea 1, yo voy a discutir la línea abajo para recordar, ¿no? Entonces tenemos dos campos, un campo Y y un campo X. Y queremos este simbolito de aquí, que he puesto aquí, en Rn más 1, no es otra cosa que la derivada del campo, es la jacobiana sería, ¿no? De esa aplicación aplicada en la dirección de X, ¿no? ¿Cómo lo calculamos en general eso? Pues bueno, ya sabemos. Calculamos la jacobiana y hacemos el producto interno de ellos, ¿no? Eso es como lo hacemos en Rn, ¿no? Muy bien. Ahora, pues se puede probar, ¿no? Que si primero tomamos dos vectores en la variedad, los extendemos, ¿sí? Hacemos esa derivación como nosotros sabemos. Y luego tomamos la componente tangente, ¿sí? Tal aplicación acaba siendo una cosa que se conoce como conexión en geometría riemanniana, ¿sí? Bien, aquí es solo brevemente. ¿Cómo hacemos exactamente en superficies para los que ya alguna vez estudiaron geometría diferencial? Lo que uno hace es derivar simplemente y tomar la componente tangente, ¿no? O la componente del plano tangente, ¿no? Bien. Entonces, para hablar de curvatura media, tenemos que hablar de segunda forma fundamental, ¿sí? Que es la que nos va a dar esa componente normal en general, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente sería una especie, como antes habíamos dicho, derivar dos veces y tomar la componente normal. Es exactamente lo que hacemos, hace esta aplicación, ¿sí? Toma dos vectores del campo, los deriva, ¿sí? Resta la componente tangente y lo que hace es quedarse con la componente normal, ¿sí? Como antes habíamos dicho, ¿no? Muy bien, se puede probar que este objeto de hecho es un tensor bilineal simétrico, ¿sí? O sea, en general podemos escribir la derivación de un campo, ¿no? En el campo X, ¿no? Podemos escribir esto como una parte tangente y una parte normal, ¿no? Correcto.
Bien. Ahora, dado que esa aplicación B es bilineal y simétrica, por álgebra lineal le podemos asociar una aplicación autoadjunta. No sé si me están escuchando. Sí, sí, Enrique. Sí, lo que pasa Ujú. es que se quedó la tablet, no. Congelada la tablet, pero no el audio. Sí, ya. Bien, déjeme ver qué pasó aquí, porque se quedó congelada. Ahí fue. Ciérrale el... Ahí Eso, fue. vuelve a compartir, exacto. Ahí fue. Perfecto. Ahí fue. Entonces, dado que cuando tenemos un objeto bilineal B y simétrico, le podemos asociar una aplicación autoadjunta por álgebra lineal, ¿no? Como la única aplicación que satisface esa igualdad. Sí. Muy bien, eso es llamado operador de Weingarten. Y la curvatura media no es otra cosa que la traza, bueno, del operador B. ¿Sí? Como antes habíamos dicho, ¿no? Ese B lo que está midiendo es la curvatura normal de dos campos. ¿Sí? Entonces la traza de ella, un poco intuitivamente, como antes habíamos dicho, es lo que se define como la curvatura media. A veces nos referimos como curvatura media solo al valor numérico, porque en este caso tenemos que el espacio normal en cada punto es de una dimensión, porque nuestro objeto tiene dimensión n y está en Rn+1, significa que solo tiene una componente en la normal. Entonces, ese valor, el signo va a depender de la forma en cómo vemos el normal. ¿Sí? Muy bien. En general, puse un poquito ahí cómo calcular ese objeto, ¿no? No voy a tratar mucho esto de aquí. ¿Sí? Lo dejo aquí para que luego el que quiera revisar. También lo podemos ver como la traza de ese operador de allá, en la dirección de ese vector normal unitario que hemos dicho. Muy bien. Un resultado que es importante en este de aquí, esta proposición 4 que le he dicho, y es que si tenemos nuestro objeto que está dentro de Rn+1 es compacto, ¿sí? Y lo estamos midiendo usando el espacio ambiente, el producto interno. Entonces, hay un punto donde ese operador de Weingarten, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia eso, es definido positivo. ¿Sí? Correcto, esta es la misma proposición que sirve para probar, para tal vez alguno lo ha visto, que no existen superficies mínimas, compactas, dentro de R3. Tal vez es superficie mínima significaría que la curvatura media es idénticamente cero. No hay un punto donde ella es diferente de cero. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. Hay un punto donde ella es diferente de cero. Y como yo puedo orientar como yo quisiera el vector normal, entonces yo puedo decir que hay un punto donde esa curvatura media es positiva. ¿Sí? La demostración es un ejercicio de análisis real. ¿Sí? Lo que se hace es tomar una función experta, que en este caso es simplemente el vector posición. Y lo que estamos probando en términos geométricos es, vamos a suponer que tenemos aquí una superficie. Tenemos una superficie ahí. Y lo que hacemos es tomar esferas, acercarnos con esferas
acercarnos con esfera. Y en el primer punto que toquemos, ese de ahí, nosotros podemos escoger el vector normal de forma tal que la curvatura media sea mayor que cero. En este puntito de aquí, que lo he sembrado ahí con azul, ese punto de ahí, el primero que se ha tocado, ¿no? Cuando tome las esferas de afuera hacia adentro, ese va a tener curvatura media positiva, eligiendo el vector normal de forma apropiada. La prueba es básicamente un ejercicio de análisis en RN. No voy a discutir aquí la prueba, la voy a dejar aquí para quien quiera ver, es simplemente analizar la segunda derivada y usar lo que sabemos de qué pasa en un punto de máximo, ¿sí? Donde usamos altamente la compacidad para garantizar la existencia de ese máximo. ¿Sí? Para más detalles, bueno, yo voy a igual a dejar esto, las notas aquí para que puedan ver eso. Básicamente es un ejercicio de análisis en RN. ¿Sí? No es tan complicado. Y se acaba probando que la traza es estrictamente mayor que cero. Aquí voy a hacer una corrección. No es mayor que cero, sino es estrictamente mayor que cero, ¿no? Porque lo que probamos es que esos autovalores son mayores estrictamente que cero. Bien. Muy bien, eso es con respecto a embebimientos isométricos, solo brevemente. En algunos lugares en un curso entero de ese tópico. Bueno, operadores diferenciales. Entonces aquí vamos un poco a extender esas nociones que nosotros estudiamos en análisis RN, que tiene que ver con laplaciano, con hessiana, con gradiente, ¿no? Solo he puesto algunas. Y de nuevo, mi objetivo no es que alguien aprenda ahorita si nunca ha visto nada. La idea es motivar que vean que estos objetos aparecen en geometría riemanniana y son tan útiles. En fin, entonces, bueno, gradiente definimos exactamente como definimos en análisis en RN, que dado el gradiente como es el único vector que satisface tal igualdad, exactamente como hacemos en análisis en RN. ¿Sí? Solo que ahora ese producto interno, bueno, en este caso sí puede ser un producto interno de una métrica arbitraria, ¿no? En fin. Bueno. Luego nosotros también a veces tratamos el divergente en RN. El divergente lo que hace, ¿cómo lo tratamos en RN? Simplemente como dado una función, ¿no? Una función vectorial, lo que hacemos es calcular el jacobiano y tomamos la traza. Aquí sería el equivalente a calcular la traza de exactamente esa aplicación que antes vimos que es tomar el jacobiano y aplicar en B. ¿Sí? Solo que no necesariamente es esa derivación en Rn más 1, puede ser otra, dada a partir de la métrica. Entonces podemos nosotros definir la noción de divergente de campos en variedades riemannianas. ¿Sí? Podemos también definir la hessiana. La hessiana de una función. La hessiana de una función. ¿Sí? Como la derivación del gradiente en X, ¿no? Así como exactamente hacemos en Rn más 1. Si fuera Rn, esto simplemente sería la segunda la derivada del gradiente sería la segunda derivada aplicado en X, ¿no? Como nosotros habíamos dicho. Esto si fuera Rn, ¿no? Son exactamente todos análogos. ¿Sí? Entonces aquí solo quiero hacer una corrección, aquí sería Y. En este caso, como en toda tenemos considerado que F es suave, se puede probar así como usamos Cauchy-Schwarz en Rn, qué tal
que el hessiano es simétrico. Aquí, simétrico se refiere a esto de aquí. Y básicamente lo que uno hace es probar la misma cosa que uno, usando las mismas herramientas de RN+1, ¿sí? Solo que a través de las coordenadas. Bueno, vamos a hablar un poquito del teorema de divergencia. Solo voy a enunciar, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos una variedad compacta, orientada, ¿no? ¿Sí? Y el borde está dotado de la misma orientación, ¿sí? Con la métrica inducida. Tenemos el teorema de la divergencia, ¿sí? Que es, se debe entender como exactamente lo entendemos en R2, R3, ¿sí? No tiene misterios, correcto. Para los que nunca han visto, no hay problema. Ahora, por ejemplo, ahora yo les he definido estos objetos en términos de una función, ¿no? Calcule el gradiente, de una función. Calcule la divergencia, de un campo. Pero estas nociones pueden ser extendidas para objetos más generales, ¿sí? Esta noción de nociones diferenciales pueden ser definidas para tensores, ¿sí? Un tensor generalmente es una aplicación C infinito multilineal, ¿sí? En el espacio de las funciones. Y bueno, uno puede inducir de forma natural. Si sabemos cómo derivar campos, nosotros podemos inducir una derivación en los tensores, ¿sí? Esto no tiene por qué ser la derivación covariante, puede ser, por ejemplo, la derivación de la derivada de Lie, ¿sí? Cualquier otra que ustedes imaginen. ¿Sí? Bueno, uno extiende la noción de derivación para objetos más generales. Y uno puede, ya que extiende la derivación, uno puede extender una segunda derivación, por ejemplo, para campos, ¿sí? Porque es interesante a veces ver esa segunda derivación de campos, porque aparece de forma como una antisimetría de esa sección, aparece el tensor de simetría, es otra forma de ver el tensor de Riemann, perdón, como una antisimetría de la segunda derivación de campos. Bueno, el tensor de Riemann, para los que nunca han visto, pueden definirlo así. El tensor de Ricci es simplemente la traza del tensor de Riemann. ¿Sí? Y bueno, aquí se puede extender la noción de, si sabemos derivar, podemos derivar tensores, podemos calcular la divergencia de tensores, podemos calcular el laplaciano de tensores, podemos hacer algo de ecuaciones diferenciales sobre tensores, ¿no? Hay principios del máximo, por ejemplo, sobre tensores. En fin, una fórmula, mejor dicho, muy útil en geometría, análisis geométrico, es la fórmula de Wagner, que en verdad no fue Wagner que hizo eso, fue el otro autor. Sin embargo, el que usó de forma experta esto de aquí fue Wagner, por eso ya quedó bautizada como fórmula de Wagner. Es una fórmula interesante que vuelve el laplaciano del gradiente al cuadrado, ¿sí? Con su hessiana y el tensor de Ricci. Interesante cómo entre medio de los objetos geométricos en medio de los objetos diferenciales aparece un tensor geométrico, un objeto geométrico como es el tensor de Ricci. ¿Sí? No hice la prueba aquí desde aquí, tenía que introducir algunas otras cosas. Sin embargo, no es difícil, hay algunos textos donde explican muy bien la deducción de esta fórmula. Esto de aquí es esencial para muchas cosas. Por ejemplo, el teorema de Mayer se puede extender a un teorema conocido como el teorema de Ambrosio solo aplicando la fórmula de Wagner a la función distancia. Sí, es una fórmula muy útil que el análisis geométrico se le saca mucho provecho. Casi todos los artículos envuelve algo que tenga que ver con esta relación.
Bien. Esto solo ha sido un aspecto ahí para un poquito motivar estos de aquí, esos objetos. Y bueno, ahora voy a discutir brevemente la prueba del teorema de Alessandro. ¿Sí? La primera parte es simplemente un lema técnico, el cual no nos da simplemente una forma de escribir el gradiente, el laplaciano, pero el laplaciano, nosotros tenemos dos cosas aquí. Tenemos el laplaciano, el gradiente en Rn más 1 y también tenemos la componente del gradiente en la variedad. Este que ven aquí sería el gradiente en Rn más 1. Este señor que está aquí sería la componente tangente del gradiente y esta es la componente normal del gradiente, donde este señor de aquí es obviamente tiene que ser la componente normal de un campo unitario, ¿sí? Es exactamente como hacer Gram-Schmidt, la misma cosa, ¿sí? El laplaciano de la función en Rn más 1 también se puede ver como el laplaciano, una parte tangente menos otros objetos que aparecen aquí. Interesante que la diferencia entre esos dos laplacianos aparece ya la curvatura media. ¿Sí? Bueno, yo he escrito aquí la primera parte es Gram-Schmidt. ¿Sí? La segunda parte es un poquito más trabajosa, pero no una cosa que no se puede hacer. Yo voy a dejar las notas aquí para quien quisiera verla. Y bueno, eso es un lema técnico. Ahora, uno que juega un rol muy importante es la desigualdad de Karcher. ¿Sí? Entonces, primero que nada, que en nuestro caso tenemos que nuestra variedad es compacta, ¿sí? Sin borde, ¿no? ¿Sí? O sea, nuestra variedad es el borde mismo de un dominio compacto. Eso puede ser probado a través del teorema de Jordan, usando el teorema de Jordan. ¿Sí? Muy bien, entonces pues nosotros podemos ver a nuestra variedad como el borde de un dominio compacto en Rn más 1. ¿Sí? Ese dominio puede ser horrible, no tiene que ser así, ¿no? En fin, aquí vemos otro lema técnico, un lema muy bonito que ya envuelve herramientas de análisis, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos primero una igualdad que puede parecer inocente, pero que nos va a ayudar a probar el teorema de Alessandro. ¿Sí? Entonces, tenemos una función f, que esa función f es una solución del problema de Dirichlet, ¿sí? Dado que ese dominio o que nuestra variedad es suave, significa que el borde es infinitamente suave, esa función f existe, ¿sí? Satisfaciendo tales condiciones. Y tenemos que ella satisface esta desigualdad, esta igualdad de aquí. ¿Sí? Aquí no tiene por qué la curvatura, sería una curvatura y no escrito, pero esa curvatura hay que tener cuidado porque depende del signo, ¿no? Ahí esa curvatura era medida tomando el vector normal hacia adentro, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, la prueba de este resultado es básicamente solo usar la desigualdad, perdón, la fórmula de Wagner junto con el lema técnico. Ahora, bueno, tenemos la ventaja que el tensor de Ricci en Rn es idénticamente 0. Significa que no tiene curvatura Rn. Bueno, es básicamente integración a ambos lados, calcular varias veces el teorema de la divergencia, usar el lema que antes habíamos dicho,
Y bueno, ahí ya es un jugar un poquito con las expresiones hasta llegar hasta obtener la igualdad. ¿Sí? Entonces vemos aquí aparentemente cómo interviene un problema de análisis con herramientas geométricas. Y en verdad lo que nos va a permitir probar, ya propiamente dicho, es el teorema de Karcher, ¿sí? Que él nos da una estimativa entre ese volumen y una integral de la curvatura media, ¿sí? Aquí vamos a pedir solo que esa curvatura media no sea cero, ¿sí? Bien. Y bueno, de nuevo, ese que aquí usando el lema anterior, ¿sí? Que aparentemente era completamente analítico. Sin embargo, ya vimos por la primera descomposición del laplaciano, que cuando descomponemos el laplaciano en el laplaciano tangente, aparece la curvatura media. Entonces, no es tan descabellado pensar que cuando analizamos el problema de Dirichlet, va a aparecer esa herramienta y va a aparecer ese objeto aquí. Y bueno, esto es una estimativa del volumen. ¿Sí? Lo más interesante de aquí es que aquí creo que yo me comí una parte, que era que esto se da la igualdad cuando bueno, por ahí voy a dejar ahí. ¿Sí? Bien, entonces ¿cuáles son las hipótesis? Las hipótesis primero, obvia, que M es compacto, ¿no? ¿Sí? Para que ese omega sea un dominio, ¿sí? Que la curvatura media sea diferente de cero. Vamos a pedir que la orientación sea hacia adentro. Correcto. Y las desigualdades antes usadas, aquí usamos el lema anterior de nuevo, ¿no? ¿Sí? Usamos también la descomposición bueno, usamos otra vez el lema primero técnico, ¿no? Para probar varios hechos. Usamos el teorema de la divergencia, usamos el hecho de que esa F satisface el problema de Dirichlet, usamos Cauchy-Schwarz, y conseguimos probar la desigualdad, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa con la igualdad? La igualdad, yo olvidé colocar esa parte en el enunciado, pido disculpas. Bueno, la igualdad ocurre primero si todas las desigualdades se convierten en igualdades. El primero es que la primera desigualdad inocente que había era esta desigualdad de ahí. Era esta igualdad. ¿Sí? Eso que me está diciendo es que la traza es igual recordemos que era laplaciano, era la traza del hessiano. ¿Y qué era este objeto que está aquí? Este viene a ser la norma de Frobenius. Y esa igualdad ocurriría si solamente sí. Pues nuestra matriz es múltiplo de la identidad. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos una fórmula específica de esa F, lo que si queremos, bueno, del hessiano de esa F, si queremos obtener F, lo que hacemos es integrar dos veces. ¿Sí? Y vean, ¿qué es lo que acabamos de ver? Vemos que encontramos la forma específica de F. Aún más, podemos reescribir la F de una forma apropiada. ¿Sí? De forma tal que recordar, ¿no? Que teníamos que en el borde del máximo se puede ver que solo el borde es cero. ¿Sí? El máximo no puede ser tomado dentro, significa que el máximo de la función f es alcanzado en el borde, usando la teoría de EDP. Y bueno, lo que conseguimos probar es que la variedad acaba siendo la esfera. Interesante.
Entonces, vemos cómo herramientas geométricas se combinan con analíticas y nos permiten hacer conclusiones muy, muy bonitas, muy generales. Es una idea vaga, ¿no? Entonces ahora como una aplicación de, del teorema anterior, lo que vamos a hacer ahora es probar el teorema de Sandrov. ¿Sí? Lo primero es saber que, por lo que antes habíamos dicho, que no existen superficies que tengan compactas, que tengan curvatura media idénticamente cero. Hay un punto donde ella es mayor que cero, eligiendo apropiadamente, en este caso hacia adentro, el vector normal. Hay un punto donde ella es mayor que cero. En el teorema de Sandrov tenemos como hipótesis de que la curvatura media es constante. Entonces, si hay un punto donde ella es mayor que cero, puedo tomar, ella es constante por conexidad. Por conexidad, ella es mayor que cero. Una constante, solo una única constante mayor que cero. Bueno, y lo que conseguimos, y bueno, lo que basta probar es, por lo anterior, basta probar la igualdad. En lo anterior yo me comí la parte de qué pasa cuando pasa la igualdad. Sin embargo, en la prueba vimos que cuando se dé la igualdad es posible concluir, de hecho, que recuperamos f explícitamente y vemos que a través de la f identificábamos que nuestra variedad era exactamente la esfera. ¿Sí? Entonces, si queremos probar que ella es la esfera, lo que hay que probar es esta igualdad de aquí. Entonces, un problema geométrico que al principio no sabíamos cómo siquiera empezar a probar, acaba siendo un problema ya más factible. Probar simplemente esa igualdad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Pues bueno, tomar el vector posición y hacer el cálculo explícito para ver si efectivamente tenemos esa igualdad. ¿Sí? Aquí, esto es la herramienta correcta, ¿no? Una vez que ya sabemos, aquí prácticamente lo que hacemos es simplemente calcular esos objetos, ¿sí? A través del vector posición. Calculamos una y otra vez usando los lemas que antes habíamos considerado, ¿sí? No pienso discutir en detalle esa prueba, ¿no? Pero es básicamente aquí es cálculo una y otra vez, ¿sí? Usar cálculo, el teorema de la divergencia, ¿sí? Usar el hecho que, bueno, usamos obviamente el hecho que h es constante y conseguimos probar la igualdad del teorema anterior, ¿sí? Básicamente una vez que ya se probó el teorema anterior, lo que se hace en este aquí es probar la igualdad, o sea, es computar explícitamente el volumen, ¿sí? Para eso tenemos que usar el vector posición y bueno, básicamente la prueba final es eso. En realidad, donde está el sabor del teorema de Sandrov en el teorema anterior, ¿sí? Y el teorema anterior, a su vez, está en el sabor de él, está en el lema anterior, que tiene que ver con el problema de Dirichlet. ¿Sí? Y como vimos, el lema de ese problema de Dirichlet estaba asociado en la forma cuando descomponíamos el laplaciano, que aparecía un laplaciano tangente más la curvatura, menos la curvatura media y otro factor. Entonces todo eso ya nos da una idea de exactamente por dónde tal vez construir un camino para probar esto de aquí. Y bueno, una vez que probamos esa igualdad, ¿sí? Podemos concluir que usando el teorema anterior, que nuestra variedad es la esfera. Entonces, veamos, usamos muchas herramientas clásicas. La única diferencia es que en esta parte tenemos unas herramientas, todas esas herramientas clásicas que metimos en un montón de cursos, acaban convergiendo en este tipo de problemas, es lo bonito de la geometría. Y no son herramientas, por un lado, tan elaboradas, tampoco tan simples, son herramientas de términos medios, tal vez considerar, ¿no?
que se ven tal vez en primer año de maestría, segundo año de maestría. Sin embargo, lo difícil es realmente trazarse el camino, ¿no? De cómo llegar a un resultado de este tipo, ¿no? Realmente desconozco exactamente cómo Obata llegó para probar de esta forma. Perdón, Obata no, Rayleigh, cómo llegó. Supongo que su intuición debió haber sido como tal vez ahora yo lo intuyo, que es en la descomposición del laplaciano. ¿Sí? Y ahí relacionar algún problema analítico que envuelva el laplaciano, ¿sí? Y que me permita identificar mi variedad con algo de esa parte analítica. La llamada se va a terminar, Juan, no sé si cómo, cómo vamos a hacer. ¿Cuánto te falta, Enrique? Más o menos. Ahí nomás. Prácticamente yo Ya ya he está por terminado terminar. ahí, solo quería Ya. las preguntas. Ujú. Ya está por terminar. 5. Regresamos, creo. Sí. Yo creo que Enrique, antes de plantear ya la pregunta, sí, salgamos, a la otra opción de conexión, por favor. Sí, para Ok. que Bueno, puedas cerrar sí, y continúas. ok. Ujú. Perfecto. Nos salimos, por favor, y nos unimos al otro link. Gracias. Buenísimo. Esperamos un ratitito que se conecte alguien más y comenzamos. Esa refresque la garganta. Sí, la verdad es que me duele. He hablado ya 8 horas. Estoy Ujú. cansado. Sí, pero súper Creo interesante que hoy las día, técnicas. Ahí se ve desde que les cuentes un poquitito que tienes que es la versión de la fórmula de Gauss-Bonnet. Ujú. sí, las técnicas son bien interesantes y se repiten. Al Mm, principio parecen sacadas de la mano, bueno, ujú. sacadas como fantasmas, pero o sea, son muy útiles. Y, y ahora a veces son repetitivas, se prueban muchas cosas interesantes. Pero más o menos es en general lo que se hace en análisis geométrico, es transformar un problema geométrico a un problema analítico. ¿Sí? De ahí abordar con las herramientas de análisis y volver al problema geométrico. Ujú. Bueno, aquí vamos a esperar un poco y no sé si podemos comenzar ahora o... Sí, yo creo que ya. Sí, bueno, aquí igual era solo la conclusión de que en realidad lo difícil de la demostración está en la, en la demostración del teorema anterior. Básicamente ya aquí es una aplicación, es solo computar eh,
directamente los volúmenes involucrados y ver que satisface tal igualdad, ¿sí? Usando también los lemas anteriores. Y con eso podemos concluir ya la demostración del teorema de Alessandro. Aquí también dejo un poquito de la bibliografía para quien le interese, de los artículos, el libro que me gusta, el Docarmo, el artículo de Alessandro, el artículo de Obata, muy buen artículo, el artículo de Rayleigh. Son herramientas que se siguen usando en la actualidad, ¿no? Y bueno, ese un poquito lo que yo quería contarle hoy. Quería contarle más que alguien salga con una idea de cómo probar el teorema de Alessandro. Lo que quiero que salgamos es con cuáles son las herramientas envueltas en el teorema de Alessandro. Y bueno, si a alguien le parece interesante, podría comenzar a estudiarlas. Como dije, hay muchos problemas muchos artículos que salen usando estas herramientas. Y bueno, yo voy a parar aquí. Perfecto. Perfecto. Primero, antes de ir a la ronda de preguntas, pido que abran sus micrófonos y un aplauso para Enrique, por favor. Muy bien. Y abrimos la ronda de preguntas. Oye, y más que una pregunta, sería interesante, porque desde el principio pasaste embebiendo la variedad y toda la estructura hacia RN, ¿no es cierto? ¿Podrías un poquitito contarnos por qué, cuál es, aunque es visible en todo lo que explicaste, pero volver a reforzar todo lo importante de hacer ese traspaso hacia RN? En este caso ponías RN+1, ¿no? Sí. Bueno, exactamente qué es una vez, es lo bonito de estudiar las inversiones. Es una forma clásica de estudiar inversiones, lo que uno hace. Una vez, o sea, prácticamente uno hace una identificación de su variedad del objeto y lo trata él dentro de él. Se olvida del objeto como un objeto abstracto y lo considera dentro de él y comienza a hacer todo lo que uno hace, ¿no? Identificar como campos, funciones, hablar de fibrado normal, fibrado tangente, ahora identificando ahí, extender campos, ¿no? Y lo siguiente es derivar, sí, derivar campos tangente, y bueno, y ahí uno tiende la noción a cosas más generales. Esto es padrón, ya. Sí. Una vez que tú tienes una inmersión o cosa ahí, haces esto de aquí. Y obviamente que la idea siempre es que donde lo vayas a sumergir, si quieres ver, sea un espacio con ciertas propiedades buenas, ¿no? No necesariamente puede ser Rn+1, puede ser, por ejemplo, un espacio con curvatura constante, cosas de ese tipo. Hay mucho trabajo en esa línea, pero la idea básica es esa, ¿no? Es un objeto abstracto, así, muy feo de trabajar, ahora lo veo como en un lugar donde es más plausible hacer cuentas y tomar las Un espacio propiedades que tiene ambiente el espacio. amigable, digámoslo así, ¿no es cierto? Y de preferencia elijo los RNs, porque esos son increíblemente amigables y se los manipula mucho en los cursos de análisis, ¿no? Sí. Sí. Esa es una maravilla, porque Sí. estamos con entes en espacios completamente locos o cosas completamente abstractas, como tú dices. Sí. Sí. Eso Y la parte sería también muy bonito. de embebimientos también estuve muy interesado antes, ¿no? Antes Ya. estaba más interesado en ese tipo de objetos, porque, bueno, por la noción misma de superficie, ¿no? Y así mismo, como tú nos explicaste
en toda la estructura está el embebimiento y toda la cuestión que estamos hablando. Asimismo, recalcar un poco por qué buscas que sean, y en palabras simples, por qué buscas que sean isometrías o sean isométricos los embebimientos. Ya. Ujú, Lo que estás haciendo es decir, oye, la forma como voy a calcular el Producto Interno de esos vectores usando el espacio ambiente, porque si ujú. no, no puedo hacer relación entre ellos. ¿Sí? Es como Sí, hacemos en superficie, ¿no? claro, y Pero lo tú podrías bonito usar. es que los chicos vean que son técnicas que aprenden en los cursos de álgebra lineal y en los cursos de análisis. Ujú. Sí. No, Simplemente no, que están explicadas en cuestiones más complejas. eso, sí. Son las mismas cosas, Ujú. solo que se agregan todas juntas ahora. Y ahí sí puede ser un poco complicado el hecho, ¿no?, de trabajar con todas a la vez, pero no acaban siendo las mismas cosas que estudiamos alguna vez. Ya. Y así, ¿qué consejo les darías? Porque la mayoría que tenemos son estudiantes de la carrera. ¿Qué consejo les darías en cuanto a su formación matemática finalmente? Ujú. Pues los cursos deben ser estudiados a conciencia. Siempre voy a recomendar estudiar geometría porque cursos en geometría uno estudia varios objetos al mismo tiempo. ¿Y qué es lo bonito? Que uno deja de pensar en un objeto por separado y comienza a pensar en el objeto junto. Entonces, es bueno estudiar, obviamente, cada disciplina de forma seria, ¿no?, y responsable, pero también es bueno profundizar en la geometría porque ella nos permite ver todas estas herramientas, cómo van convergiendo. Es una bonita área de la matemática que sumariza de Un todo solo un tipo de poco. problemas, más global, Ujú. claro, Sumariza todo lo que se va presentando y con se van haciendo álgebra, aplicaciones. análisis, que son las áreas madres, no topología. Hay Ujú. problemas geométricos que se resuelven con cosas de topología algebraica, grupo Qué fundamental, cosas buenísimo. así, uno va. Es una área muy bonita, un área que también lleva mucho tiempo estudiar, no es una área fácil. Tampoco es difícil, solo yo siempre digo, no es una área difícil como tal vez otras, pero es una área que sí requiere mucho esfuerzo, no es un área que uno va a comenzar a entender todo en 6 meses, 8 meses, un año, sí necesita un tiempo como para pensar, comenzar a estudiar los objetos en RN, en variedades, estudiar variedades riemannianas, comenzar a estudiar los objetos diferenciales ya en variedades. Entonces, eso sí toma sus 2, 3 años, pero lo bonito es que todo eso que ya estudiaron en otros cursos lo van a aprovechar, no es como tal vez otras áreas que no aprovechan toda su formación. Lo bonito de geometría es que aquí tú aprovechas todo, álgebra abstracta, todo, eh, todo. Entonces, es una área que yo recomiendo, es una área también que, que tiene muy activa, que tiene pocas personas, eso siempre digo, eso también es buena. Pocas personas en comparación, por ejemplo, con áreas más clásicas como el análisis, ¿no? De cada 5 analistas, 10 analistas hay un geómetra, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado es bueno, por otro lado es malo, ¿no? Malo porque no se puede conversar con muchas personas sobre el tópico. Bueno, porque en cierta forma no tenemos mucha competencia. Mm. Y de cada medalla Fields, uno es geómetra. Más de uno, diría yo. Ah, está bien. Más de uno. Sí. Por general, a veces son Eh, casi todos. Ujú. sí, es Mm. que más que nada porque ese tipo de premios generalmente es dado a la interacción de áreas, ¿no? Y como podemos ver, esta es una de ellas. Más Perfecto. que Si hay dar... más preguntas, eh, chicos, por favor, si existen más preguntas. un saludo a Alejandro, Creo que no hay más allá en Brasil, preguntas. a José Urbano.
Bueno, creo que no hay más preguntas, Yo puedo pasar, Enrique. no hay problema. Yo puedo No sé, pasarle las notas para el que quiera, ¿no? Podemos pasarle, ¿no? si quieres comparte por este mismo medio. Puedes compartir para antes de que se cierre la reunión, se la puedas. Eh, nos, ¿cómo? Déjame ver, nunca lo he hecho. No sé si se puede subir aquí documentación, ¿sabes? Creo que no se puede aquí. eh, compartir, no, documentos, a No, no ver. sé. No, no se puede. Aquí dice. Bueno, ahí por que nos escriban y les podemos Ahí. compartir. Podríamos subirle en la descripción del video. En la descripción del Le video lo subimos al subimos. Drive. Sí, Si Cris. nos envía, Gracias. Eso. le Eso. subimos a la Perfecto. descripción del video. Ya, mejor. Ya pues. Muchísimas gracias a todos. Les pido por favor nuevamente abrir sus micrófonos para un aplauso a Enrique. Agradecer mucho. Este día se nota que vino sin voz, pero gracias por compartir, Enrique. Sí. Muchas gracias a todos. Les esperamos de aquí a la conferencia del 12 de julio. Sí, donde vamos a tener posiblemente el expositor. Va a estar en la Universidad Central del Ecuador y va a ser presencial. Sí, les agradecemos mucho. Muchas gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, Enrique. Hasta luego. Gracias, Enrique, chao. Gracias, Juanca, chao. De nada. Chao, chao. Chao, Cristian, chao a todos. Chao.